Bueno, gracias por estar, el tiempo que nos están dedicando acá. Vamos a ir rapidito ya a compartirles un poco la experiencia que venimos teniendo hace bastantes años en distintas compañías, sobre este tema que nos preocupa, creo que a todos, ¿no? El tema del cambio cultural en general y en particular el tema del cambio hacia la cultura customer centric, que es donde le diría que gran parte de los programas e iniciativas terminan fallando, ¿no? Ese intangible, eso que no se sabe a veces bien por dónde arrancar, qué es lo que pesa más o no, dónde entra la política, dónde entra por ahí, bueno, cuestiones de analítica, de emociones, ¿no? Es una mezcla bastante compleja. Así que bueno, la idea es un poco contarles, recibir obviamente sus preguntas y también charlar con una de las protagonistas como es Ailén. Eh, Vamos avanzando. Primero recordar un poquito el framework de Customer Experience. Eh, Puede haber N frameworks, pero este es uno que nos gusta, hemos armado, pero nada, es para que ustedes vean y nos ubiquemos. Tenemos la estrategia, la medición de experiencia, el entendimiento, toda esa analítica, esa medición. De ahí salen las decisiones de cambiar o de diseñar. Y vamos a la implementación, todo eso en un proceso continuo. Por un lado tenemos también el churn o el attrition, o sea, ese arquero que hay que tener en el equipo para estar atajando, ¿no? Que muchas veces eso, vamos a hacer seguramente un webinar específico sobre ese tema. Muchas veces las áreas de Customer Experience están muy lejos de todo lo que es la baja o el momento de baja del cliente y es un punto bien crítico y bastante unido a lo que es las finanzas de la compañía, el impacto, ¿no? Y por debajo ese tema cross Customer Centric Culture o cultura Customer Centric, donde nos vamos a enfocar hoy. Y empiezo por la cultura, ¿no? Miles de conceptos que andan dando vueltas. Acá rescatamos uno que es el que este, expresó Jeff Bezos en su momento, ¿no? Es lo que los empleados sienten, dicen o hacen cuando te vas de la sala de reunión, ¿no? En definitiva, uno no la puede imponer esa cultura. Por eso también es como algo medio escurridizo. Inclusive te puede pasar una compañía que estamos todos contentos de que cumplimos con todo el plan de cambio cultural y en realidad, en el fondo, la cultura tal vez no cambió o no pasó el cambio que estábamos esperando, ¿no? Em, Yendo un poquito más a detalle, vamos a la cultura customer centric y ahí pensamos, bueno, en un sistema de valores por un lado, y destaco el tema de valores, lo vamos a rescatar un poquito más adelante en la presentación. Tiene que ver un poco con esos pilares de experiencia que uno debería tener definidos. Después están los comportamientos compartidos, ¿no? Todo esto que vamos a querer, de alguna manera, permear en la organización, se va a traducir muchas veces en comportamientos concretos, en qué hace la gente, tanto la que está en el front, atendiendo al cliente, como en el back, en las áreas administrativas, ¿no? Y todo eso centrado en el cliente. ¿A qué nos referimos con centrado en el cliente? Es, en definitiva, las decisiones que se van a tomar, cómo están en la balanza entre lo que nosotros como organización en principio nos conviene y lo que le conviene al cliente. No necesariamente tienen que ser antagónicos, ¿no? Pero acá nos encontramos con una de las primeras barreras que uno puede decir y lo podemos comprobar, no vamos a poder verlo tan en detalle aquí, lo hemos visto antes en otros de los webinars. Hay un montón de formas de demostrar el retorno de la inversión y cómo las compañías que son más customer centric tienen resultados financieros mejores que el resto. Eh, pero sin embargo, todas las compañías, o la gran mayoría diría, están diseñadas un poco o tienen, digamos, por ahí un mecanismo un poquito perverso, entre comillas, que es los resultados de corto plazo, ¿no? Un CEO normalmente no está 50 años, 30 años, ni 10 años en una compañía. Hoy por hoy el promedio de CEOs en América está en 4 a 5 años.
y en otros países todavía es más volátil, con lo cual es muy difícil, y acá es uno de los principales desafíos, cómo traccionamos por ese lado con el top management y cómo compatibilizamos esos objetivos que son trimestrales por ahí de corto plazo y que te pueden poner a pesar en esa misma balanza sobre intereses del cliente. ¿Por qué es necesaria, no? Esto también es un poco, me imagino que muchos de ustedes lo que les puede interesar de un webinar como este es, bueno, me llevo algunas herramientas, me llevo algún framework, me llevo algún orden, también me llevo un poco de justificativo de cómo puedo contar esta historia internamente, ¿no? Eh, y uno de los puntos lo vamos a ver desde dos enfoques, el racional y el emocional. Desde el punto de vista racional, digo, para lo que termina pasando muchas veces es que hay gente que desde lo racional le llegás y ya está. A otras desde lo emocional a veces se tienen que dar las dos cosas. Ahora les voy a contar algunas anécdotas de esto, ¿no? Pero empezando por lo racional, tenemos un punto muy clave que es la descentralización. O sea, nosotros queremos tener una empresa que se centre en el cliente. Una forma podría ser, bueno, tenemos un área de Customer Experience, nos consultan todo lo que quieran hacer y nosotros le vamos a decir si está bien o está mal. Bueno, obviamente que eso es utópico, no funciona, no sirve, pero muchas veces pasa y bastante, ¿no? Digo, lo estoy haciendo como algo extremo, pero, y especialmente al inicio, como que el resto de las áreas muchas veces no saben claramente qué es eso de ser customer centric, qué está bien o qué está mal, y queda algo como etéreo. Entonces tenemos que ir a preguntarle a Customer Experience o hacerlo participar siempre porque si no, no sabemos para dónde ir. Bueno, hay que descentralizar, ¿sí? Por eso la cultura, lograr una cultura te va a estar asegurando que todas las miles, millones de decisiones que se toman a diario, más allá de todo lo que puedas definir a nivel y planificar a nivel de procesos, políticas, etcétera, siempre van a pasar un montón de situaciones que no van a estar contempladas, que no van a estar automatizadas y que, bueno, uno necesita, obviamente, del sentido común y de la participación, ¿no? Del ownership de cada uno de los empleados. Eh, Impacto económico, otro de los racionales, ¿no? Hay gente que le vas a llegar por, mira, te puedo mostrar claramente y nosotros después les podemos acercar material, pero eh, para que tengan una idea en todo lo que es un ejemplo, ¿no? Concreto el S&P 500, que es el índice de las empresas más importantes en la bolsa de Estados Unidos, que eh, realmente es un índice que se usa mucho. Y ahí en estudios se han hecho de más de 5 y hasta 10 años, se vio claramente cómo el grupo de empresas que tenían mediciones de experiencia superiores respecto de las que tenían por debajo de la media, tenían diferencias de hasta un 70% en el rendimiento de sus acciones y muchas veces también se ve incluso en la existencia de la empresa misma, ¿sí? Entonces, hay factores económicos, les cuento uno, pero hay de todo esto un montón, ¿no? Que no nos va a entrar obvio en este tiempo, pero para que se vayan llevando un esquema. Después, algunos ejemplos de lo emocional, y ahí entramos en un punto que vamos a tocar un poquito más adelante, que es la cultura employee-centric. Eh, Muchas veces empezamos o sea, se puso más de moda, vamos a ser sinceros, el tema de el cliente en el centro antes que el empleado en el centro. Entonces, la verdad es que no podemos dar, ¿no? lo que no tenemos. Nunca va a ser sostenible una empresa que no tenga una buena experiencia primero por el empleado y le esté pidiendo y exigiendo que dé lo mejor para el cliente. ¿Sí? Entonces hay un punto emocional que hay que tener en cuenta. Eh, y después el tema de inspiración y sentido de propósito. Muchas veces y creo que un poco todo nace un poco por ahí, ¿no? La empresa, hoy también el tema del propósito se ha divulgado bastante. El primer punto que nosotros desde un área de experiencia tenemos que asegurarnos es que vamos a hacer foco en un propósito que sea percibido como sincero para la gente, ¿no? Donde hay un gap muy grande entre
ese propósito o cualquiera de estas cosas que vamos a plantear acá y la realidad, bueno, obviamente viene el descreimiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque también estamos en un camino, ¿no? Entonces, uno puede plantear ciertas cuestiones en un roadmap de cultura, en pilares de cultura que son por ahí algo a lo que queremos llegar, pero que todavía no estamos. Lo importante ahí es setear esas expectativas y ser claro en la comunicación. Es decir, a toda la compañía, gente, tenemos que ir para acá. Sabemos que no estamos todavía acá. Si no, se genera enseguida el descreimiento, tipo, bueno, sí, claro, vos me estás hablando de la empatía con el cliente y está explotado el call center. Entonces, si no queremos que pase eso, si no queremos que cuando nos vamos de la habitación o de la sala de reunión pase eso, tenemos que comunicar y ser muy claros, especialmente en los primeros momentos, ¿no? Bueno, también, ¿por qué es necesaria? Y ahí una de las, pero no me recuerdo justo el nombre, pero en la primera charla que estaba teniendo ahí Gabichu con uno de los participantes, comentaba, bueno, está todo cambiando mucho, y hay que adaptarse. O sea, ya no es una cuestión que podemos decidir si lo hacemos o no. Inclusive estamos recibiendo y empiezan a aparecer muchos proyectos de empresas que hoy son monopólicas y están pensando, bueno, yo no me puedo quedar afuera de esto. Primero porque no sé cuánto tiempo voy a ser monopólico y si mañana se desregula algo, estoy literalmente frito, por esa cuestión, entre comillas, egoísta, y además porque realmente desencaja de todo el cambio que está habiendo alrededor. Y acá hay tres megatendencias, ¿no? que detectamos, a las cuales, digamos, en definitiva hay que adaptarse de alguna manera. Lo que llamamos la economía de la experiencia, ¿no? Hubo un cambio muy fuerte de dejar, la gente está buscando mucho más y valora mucho más una experiencia que un producto, mucho más un viaje, que por ahí algo que pueda comprar y que sea físico, ¿no? O inclusive si es algún producto, está esperando una experiencia alrededor de ese producto. Eso es una tendencia muy marcada. La democratización del poder, o sea, hace muchos años estaba muy desbalanceado a favor de las grandes organizaciones. Hoy, con las redes sociales, eso cambió radicalmente, o sea que ahí hay otro punto importante y avances tecnológicos tenemos que estar, no nos podemos quedar atrás. Y cada vez, ahora con todo lo que es inteligencia artificial, que lo hemos visto en otros webinars, avanza a la velocidad de la luz. Entonces, Acá sí. Mariana dice que para ella son todos commodities, estas cosas, que cada vez más, y que todos podemos hacer todo y nos diferencia la experiencia, ¿no? Como Totalmente. la experiencia como commodity, ¿no? Me parece ese concepto está bueno. Claro, y justamente, mira, es un muy buen punto que trae Mariana, porque no sé si ustedes, muchos de ustedes seguramente deben conocer a Nubank. Nubank es un banco digital. Diría que es una de las poquísimas empresas que he visto desde el pitch inicial, o sea, desde que antes que existan, hacen una declamación de nosotros nos vamos a diferenciar por la experiencia que vamos a dar al cliente y porque lo vamos a poner en el centro. Incluso están por ahí circulando el PowerPoint con el cual fueron a buscar las inversiones y realmente lo lograron, crecieron, hoy tienen más de 90 millones de clientes en distintos países de América Latina. Mayor logro aún por ser una startup con todas las dificultades de América Latina, pero una de las cofundadoras comentaba en una entrevista con la gente de TED, de las charlas TED, le decían, bueno, ahora hay un montón de startups, muchas de las cosas que ustedes hicieron a nivel digital las empiezan a replicar, ustedes están preocupados, ¿cómo lo ven? Y un poco ella lo que decía es, hablando de los commodities, ¿no? Bueno, sí es cierto que muchas de estas cuestiones se comoditizan, pero lo que no se comoditiza es la cultura. Es extremadamente complejo lograr una cultura real, customer centric, donde cada empleado no lo tengas que convencer de nada, sino que proactivamente está pensando en el cliente y no siguiendo solo un protocolo, ¿sí? Entonces, imagínense hasta dónde llega la importancia y cómo este tipo de empresas lo están valorando. Y
Y acá vamos al punto de si se puede cambiar el ADN, ¿no? Porque en todo esto hay mucho de el ADN de la compañía, bueno, también podemos hablar del ADN de la cultura customer centric. ¿Se puede cambiar? Bueno, en la naturaleza, si seguimos los procesos naturales, no. Sí existe algo que es muy interesante, que es la epigenética, ¿sí? El concepto de epigenética está dado por determinados cambios que se pueden dar alrededor, digamos, de nuestro ADN, que permiten, y eso durante la vida de nosotros, ¿no? Antes se pensaba que uno, bueno, nació con un ADN y así queda y no hay forma de cambiar nada, pero mientras uno está en contacto con el entorno, eh, es influenciado por el medio ambiente, por cosas que a uno le pasan, tanto desde lo emocional como hasta de lo físico, y eso ya se comprobó que genera como distintas reacciones químicas de proteínas que lo que te hacen es, en definitiva, no te cambian el ADN, pero sí te prenden o apagan determinados genes, ¿sí? Ese prendido o apagado nos puede afectar directamente durante nuestra vida con, no sé, tanto curarnos de una enfermedad como que se produzca una enfermedad que estaba ahí latente, y además eso puede inclusive transmitirse a nuestros hijos, esos cambios en ADN. Y tomamos esto como, porque nos gusta por ahí pensar que las mejores ideas salen de combinar como múltiples universos o mundos, ¿no? Y de ahí que nos gustó tomar esta cuestión de la epigenética para llevarlo al concepto de cómo va a ser un cambio cultural. Ese cambio cultural, por ahí, no necesariamente es romper el ADN, ¿no? de nuestra empresa, es basarnos en ese ADN y ver qué cosas favorecemos, qué cosas prendemos y qué cuestiones o hábitos o comportamientos tratamos de apagar o minimizar, ¿sí? Y ahora vamos a ir un poco a la película de ese cambio, ¿sí? Porque nos gustó, digamos, hay distintos factores que se tienen que dar para que podamos considerar que hay una cultura customer centric fuerte, pero también hay un orden, una cierta secuencia que, bueno, obviamente nosotros le vamos a compartir nuestra visión, también aceptamos comentarios y uno siempre puede aprender en el camino, ¿no? Y vamos a ver lo fundacional, que serían como los pasos 1 a 9 que vemos acá, y después lo que podría ser, de alguna forma, el ongoing, ¿no? Las cuestiones que deberían estar dándose permanentemente. Y acá vamos paso a paso. Acá justamente tocamos el primer punto, ¿no? Esto es lo ideal. A veces después en las compañías no nos toca que se dé todo o se nos dé la posibilidad de ir recorriendo ese camino. Pero bueno, vayamos a ese ideal. Primero la cultura de employee centric, un poco lo que hablábamos. En las experiencias que he tenido, esa cultura muchas veces no estaba tan fuerte. No había por ahí tiempo, no podemos esperar de que haya toda una movida antes de salir con nuestro programa, pero sí es importante dar por lo menos alguna señal, algún gesto. El trabajo con las áreas de recursos humanos es clave. Así que nada, es un primer punto a tomar en cuenta, porque si no los empleados van a decir, bueno, me veniste ahora con un montón de cosas sobre el cliente y no sobre mí, ¿no? Eh, Segundo paso, un assessment de cultura customer centric, por varios motivos. Primero, está bueno siempre saber de dónde estamos partiendo, más allá de que, digamos, no, ya sabemos claramente que no estamos enfocados en el cliente, que estamos enfocados en nuestro producto, o dependiendo de la industria, estamos enfocados en nuestra logística. Pero bueno, está bueno tener una visión holística de dónde estamos. Hay metodologías para esto, cuestiones que uno puede estar enfocándose. Algunas de esas preguntas que nos podemos hacer es respecto de esta famosa balanza, ¿no? Nosotros sentimos que ante una situación donde puede haber una antagonía entre el cliente y nosotros, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué está decidiendo la compañía? Bueno, que les cuento un caso particular y también volviendo al tema, porque todo esto está interconectado, el tema de las emociones, ¿no? Y el tema de lo racional.
Em, Me pasó en una compañía donde nosotros había una política de servicio técnico por la cual los clientes, si tenían un problema técnico, dejaban de tener el servicio hasta que se resolvía, pero por una cuestión antigua, ¿no? Que surgió así. El proceso era, bueno, el cliente después del arreglo nos tiene que contactar y decir, ya se arregló, y ahí nosotros le impactamos una bonificación por el periodo que no tuvo servicio, ¿no? Bueno, obviamente es una política mala. El problema es cuando viene funcionando desde hace años y genera un ingreso importante en la compañía. O sea que decirle, hablando de la epigenética, apaguemos este bad profit o esta mala ganancia porque genera una mala experiencia a los clientes, no es fácil. Entonces, fuimos por el lado racional a convencer a top management, hicimos de alguna forma como el ROI, ¿no? De poder mostrar qué pasaba cuando actuamos en forma proactiva y no esperamos que el cliente nos contacte, contra el esperar que nos contacte donde lo económico era mejor, pero la experiencia era peor. Mostramos que valorizamos esa experiencia, ¿no? Le dimos un valor de impacto económico, y más allá que los números estaban todos muy lindos, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. En una reunión de top management, lo que decidimos es ir por el otro lado, y solo hicimos escuchar a todo el management un audio de un cliente que había sufrido esta política, ¿no? Donde una de las palabras que dijo, lo más barato fue, son estafadores, ¿no? En ese momento el gerente general dijo, no, pero esto no puede ser, es una locura. ¿Cómo vamos a hacer esto? No, no, es un horror. Cambiemos esto ya. Cuando, bueno, nada, era el mismo top manager el que había frisado esa política antes, pero a veces uno, nada, subestima uno de los dos canales, o uno de los dos enfoques, la política se cambió, pero simplemente por escuchar una grabación. Sigamos adelante. El game plan. Bueno, recordemos, ya trabajamos o sabemos que hay algún mensaje por lo menos o algo de employee centric. Ya hicimos un assessment, nos dio un resultado de ese assessment, nos va a decir los puntos fuertes, los puntos débiles, dónde trabajar. Ahí armamos un plan integral y ese plan va a ser un poco lo que va a venir a partir del paso 4, ¿no? Tenemos que convencer al top management. Tal vez lo convencimos antes, no lo sabemos. Probablemente, inclusive, nos dieron la luz verde para avanzar con esto, pero no están del todo convencidos. Ahí nos tenemos que asegurar realmente, como justamente el caso que les comenté antes, que estén convencidos no solo de la declamación, sino lo vamos a percibir justamente cuando traemos alguna propuesta específica, inclusive táctica de cambio, ¿no? Como esto que les comenté de una política. Entonces, ¿cómo convencemos al top management? De nuevo, ir por los dos lados, ¿sí? En algunos casos, inclusive, esa actividad de sensibilización puede ser que participen de distintas actividades de relacionamiento directo con el cliente, o participar de acercarse a compañías, guiarlos a acercarse a compañías que realmente se están destacando en la experiencia y que puedan tener un contacto con pares, ¿no? Hay muchas formas de encararlo. Y acá un ejemplo, digamos, del poder de la empatía y del poder del convencimiento desde la mezcla de lo emocional y lo racional, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos también una situación donde había que resolver un problema al cliente, tenía que ser resuelto por una persona en este caso. La primera fila que ven es los casos donde no pudimos resolver el problema y desde lo relacional o emocional, esa persona, ese representante, no pudo generar una buena conexión con el cliente. En esos casos, en esta compañía, es un caso real, el NPS era de -67, un desastre, ¿no? Obviamente, pero es ese segmento en particular. Después nos encontramos con casos donde no pudimos cumplir con esa resolución, pero se logró una buena conexión, o sea, le vieron por lo menos buena actitud, ¿no? Al representante, lo intentó resolver, la peleó, ¿no? Inclusive por ahí quedó con alguna promesa de resolución posterior. Ya ahí, si bien un NPS de 7 no es muy bueno, estamos hablando de 74 puntos de gap.
Recordemos que el NPS, que no lo hemos visto en otros webinars, es monetizable, ¿sí? Con lo cual todo esto se puede traducir después a impacto económico. Y por otro lado, bueno, la resolución, el encontrar, el poder resolver el problema en definitiva, pero sin poder lograr una conexión emocional, nos lleva a 31 puntos, llevaban esta compañía a 31 puntos de NPS. Ahí vemos que tracciona, obviamente, cumplir con lo básico como algo primordial, y la parte de la emoción, bueno, también pega porque subimos unos 30 puntos cuando las dos cosas se dan, ¿no? O sea, le resolví el problema y la verdad que me quedó la mejor imagen de la relación con el agente. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo también, por ahí distinto de lo que normalmente uno ve, de cuestiones que el top management o el management medio puede empezar ustedes le pueden llegar a compartir para que entienda que esto viene en serio, ¿no? Bueno, cuando hablo acá en el paso 5, convencer a los líderes, ya no estamos hablando de los mandos medios, ¿no? O sea, convencimos al top management, pero hay que hacer un trabajo mucho más amplio ahí y asegurarnos de que no sería como una especie de checklist esto, ¿no? Esto uno puede decir, bueno, sí, es obvio. Bueno, no es tan obvio. A veces puede haber se nos puede romper el journey ahí, ¿no? El subestimar los líderes son muchos más, son mandos medios, no la gente de top management va a hacer una bajada tan fuerte. Por eso ahí, digamos, también el tema de la comunicación, inclusive la comunicación masiva, que tiene que estar en el game plan, el tema de actividades que vamos a hacer un poquito más adelante, son parte de ese convencimiento a los líderes. También hay que trabajar en un stakeholder mapping, ¿no? En entender y mapear cómo está cada uno respecto de este cambio que estamos proponiendo, como para poder armar una estrategia caso a caso, ¿sí? Vamos avanzando más. Ahí tocamos el tema ya habíamos hablado del propósito un poco, pero el punto de pilares y guidelines. Los pilares y guidelines, por ahí algunos ya nos han escuchado en otras charlas, pero para todos son como, ahí sí, el ADN en este caso, la cultura customer centric. Van a ser esas cuestiones, esos 3, 4, 5 conceptos que queremos que todos sepan en la compañía, ¿sí? Ahora vamos a dar algunos ejemplos, pero por ejemplo, conectando, y se conecta mucho con el propósito, ¿no? Que a su vez ese propósito tiene que estar conectado con la propuesta de valor de la marca. No olvidemos eso, ¿no? No podemos estar de Customer Experience yendo para un lado totalmente distinto de lo que se planteó desde el inicio al crear la compañía y la marca. Por ejemplo, el caso de Sephora, ¿no? Que dice proveer a los clientes con la experiencia de compras más entretenida, ¿no? Del retail, y que se puedan relajar y puedan descubrir. Y la verdad que la experiencia de Sephora, no lo digo yo en forma personal directa, pero sí familiar y por muchos casos muchas literaturas que andan dando vueltas sobre lo que ellos hacen, realmente es muy fuerte y da una experiencia muy distinta en sus locales, ¿sí? Y esto es un poco esta construcción de pilares, guidelines y reglas de negocio que tenemos que tener en cuenta para una buena construcción inicial de ese ADN. Eh, un ejemplo, ¿no? De cómo podían ser esos pilares, ¿no? Es decir, uno de los pilares puede ser la empatía. O sea, pensemos que los pilares son, podemos enfocarnos en decenas de cuestiones que tienen que ver con la experiencia, pero en los pilares tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los 4 o 5 en las que realmente me quiero destacar? ¿No? Van a ser como mi signature. Y los guidelines van a ser como el doble clic de esos pilares, ¿sí? Vamos a tener que ir bajándolo. Los pilares los vamos a comunicar a toda la compañía, van a ser como la campaña fuerte de comunicación interna. Los guidelines no tanto, por ahí van a ser más de el trabajo van a servir para hacer un trabajo de compliance, por ahí con las políticas y los procesos. Esa bajada más detallada que vamos a estar dando para entender qué significa cada pilar. No, acá hay unos ejemplos de pilares, bueno, somos cercanos, ágiles, simples, innovadores, y acá una comparación entre pilares y guidelines, por ahí pilares son 3 a 5 los recomendados, guidelines puede ser 10, 20, 30, pero ahí no es un tema tan importante,
tiene una función más táctica, como les comentaba antes, ¿no? Bueno, esto lo voy a avanzar un poquito porque estamos un poco ajustados de tiempo. Igual se lo mandamos en la presentación. Paso 7 la sociabilización, ¿no? Decimos que es un viaje de ida, ¿no? Y mucho de esto pasa por los rituales y rutinas. Y ahí empieza como la campaña de comunicación más fuerte. ¿Por qué lo ponemos acá? Porque creemos que el momento ideal es, y cuando hicimos este trabajo, y especialmente si podemos involucrar al top management y a los mandos medios de construir nuestros pilares y guidelines, bueno, ahí sí es el principal primer momento para comentar a nivel compañía que estamos con este proyecto, que cuáles son nuestros pilares o nuestros valores o como lo que queramos llamar, en qué nos vamos a destacar y de ahí empezar a disparar las distintas acciones ya más de acercarnos a la ejecución, ¿sí? El punto 8 los guidelines acá, porque está puesto en una escala bien temporal, decir, bueno, no tengo que esperar a desarrollar los guidelines que generan una tarea bastante ardua, piensen que son muchas charlas, mucho nivel de detalle, eh, cuando ya podía haber empezado con la comunicación antes, ¿no? Entonces podemos ahí a los guidelines un poquito desconectados, entre comillas, de los pilares, una cuestión de timing. Y el último paso, por ahí, antes de empezar con la parte más de ejecución es, ahí sí, si bien parece que no es un punto tanto del tema de cultura, asegurarnos que haya un relevamiento y una definición de los customer personas, del customer journey, ASIS, y justamente ahí vamos a poder tener herramientas para construir el 2B, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se empieza por el customer journey de forma desconectada y en realidad todavía ni definimos los pilares. O sea, no sabemos o no tenemos claro en qué nos queremos destacar y queremos rediseñar el customer journey, ¿no? Cuando enfocamos de esa forma, a lo sumo lo que vamos a lograr es que la gente o que podamos resolver puntos, pain points más tácticos, ¿no? Pero no vamos a poder hacer un rediseño de fondo a nivel de la experiencia. Y finalmente, y el último punto, el paso 10 el ongoing, ¿no? Que acá tenemos toda una batería de acciones, que podríamos hacer un webinar de cada una, ¿no? Las pongo acá con bullets, pero se las recorro rápido, ¿no? El trabajo en células para romper siglos y resolver pain points. O sea, acá es un punto súper clave y que se ata con el punto anterior. Decir, bueno, vamos a rediseñar el journey, lo relevamos ahora que tenemos los pilares, tenemos los guidelines, sabemos qué queremos hacer, trabajemos en forma cross, metodologías ágiles, la versión que ustedes quieran, ¿no? Pero poder unir a distintas áreas en estas células que van a trabajar en paralelo en resolver distintos problemas y rediseñar el journey, ¿sí? Programa del BOE o voz del empleado, donde vamos a acercarnos a escuchar a los colaboradores, a que tengan también experiencias directas, siempre tratando de cambiarlos, que salgan de su zona de confort, ¿no? Que si yo soy un administrativo, por ahí vaya a un punto de venta y viva en directo qué está pasando con esa administración que yo estoy haciendo y cómo impacta en el cliente. El racional de los programas de incentivos, ¿no? Hay que revisar que muchas veces acá puede ser un punto de ruptura también, si los incentivos no están alineados con el racional del programa en sí, o lo que queremos obtener, nada. No podemos estar incentivando ventas y no incentivar de alguna forma, o no reconocer, no tiene que ser necesariamente económico, la experiencia, porque estamos dando un mensaje muy contradictorio. Bueno, la parte más emocional de programas de historias inspiracionales, ciertos rituales y rutinas, ¿no? De celebración de logros, los huddles, que son como reuniones que se hacen al principio o al final del día entre la gente que está atendiendo al cliente y se comparten las experiencias. Foco en el hiring, ¿no? En lo que es el reclutamiento para, digamos, poder asegurarnos que la gente que está ingresando tiene un perfil y una cultura que haga un fit con esta cultura customer centric. El entrenamiento, especialmente con el foco en onboarding y ciertas cápsulas en toda la experiencia del empleado. Después, bueno, el trabajo de compliance con los pilares y guidelines, como les decía, tenemos que revisar todas nuestras políticas. Y finalmente, digo, puedo sumar más, ¿no? Los Customer Day o distintos eventos que generan rituales.
Bueno, hasta acá llegamos un poco con la parte más conceptual, ¿sí? Eh, Preguntas, estamos ahí medio ajustados con el tiempo y Hay un quisiera, montón seguramente, Fer, pero tenemos pero vayamos que... directamente a la sí, charla con... tenemos una invitada Sí, sí, especial que está acá. totalmente. Se llama Ailén Flesia. Le voy a poner que reemplace, dejamos de compartir. Está Ailén en primera pantalla. Ahí me pongo un poquito como para hacerte compañía nada más. ¿Sí? Vale, gracias. Eh, ¿Qué ahí tal a está. todos? ¿Cómo ¿Qué están? tal, Ailu? ¿Cómo estás? Bien, Fer, Eh, ¿vos? Hola, buenas Bien, tardes. todo bien. Gracias eh, por venir, ¿eh? Por Ailu se No, participar. no, a ustedes, copó. gracias por el espacio. Ailu se copó en venir, ella es de CMQ, Cervecería y Maltería Quilmes, una empresa que le está metiendo a la transformación digital y lo estamos viendo en primera persona porque estamos colaborando con DX también. Así que queríamos que venga a contarnos un poco porque son desafíos megatómicos. Ailén, ¿querés contar un poquito en qué andan y después yo te hago alguna pregunta? Dale, dale. Bueno, gracias a todos por el espacio. Eh, la verdad que nosotros arrancamos hace un poco más de 3 años a construir este camino del cliente en el centro. Y fuimos pasando por distintos estadios. Eh, sí tenemos muy claro que todavía estamos en un estadio inicial, que tenemos muchas cosas que aprender y que madurar. Pero sí decidimos probar e intentar cosas, a ver qué nos sale y qué cosas podemos mejorar en el corto plazo y qué cosas necesitan un poco más de tiempo. Y cómo todo eso convive, bueno, algo hablaban recién, con la cultura de la compañía. Creo que eso es importante, tratar de ver cómo aprovechamos lo bueno de la cultura y lo reforzamos y lo destacamos lo aprovechamos para apalancar el programa y qué cosas tenemos que ir como adaptando en el camino. Estás Bueno, muteado, ahí Gary. está, estoy Ahí, muteado porque ahí. no quería interrumpir. Te hago la primera que un poco la veníamos pimponeando, que es, ¿cuántos años tiene CMQ de vida? CMQ es 130, Cervecería y Maltería. más de 130 años, sí. Más de 130 años. 133, Vienen, sí. vienen de la época en la que las empresas por ahí no miraban a los clientes como uno quisiera mirarlos ahora. Y sin embargo, ustedes son líderes en el mercado, acá en Argentina, lideran el mercado por lo menos de las cervezas y de algunos otros productos. Entonces, la pregunta es cómo se convence al top management, cómo se los convence para hacer un cambio cuando siguen siendo líderes en lo que hacen. Eh, sí, a ver, creo que también una de las chicas lo ponía ahí en el grupo. Eh, Creo que uno de los grandes desafíos es entender que el convencimiento tiene que venir de arriba y después va migrando hacia abajo. Si uno en una compañía tan grande lo quiere hacer desde abajo, se choca con un montón de situaciones en las que te podés frustrar en el camino, porque somos al principio unos pocos queriendo impulsar algo que tal vez no está dentro de las prioridades del resto de la organización, que eso nosotros lo vivimos. Entonces creo que el desafío en una compañía de 130 años o la que sea, de involucrar a los directivos en esta dirección, en este camino del cliente en el centro es fundamental. Nosotros nacimos como una compañía enfocada en el consumidor. Para nosotros el consumidor siempre marcó el ritmo de nuestras decisiones, pero sí estamos viviendo esta evolución de que también sea el cliente, no es uno u otro, son los dos. Hay compañías que es el mismo el cliente del consumidor, en nuestros casos son distintos. Creo que Contales. eso es un tema también. Eh, no, con esto me refiero a que no necesariamente el que compra el producto es el que lo va a consumir en nuestro caso. O sea, nuestros Ujú. clientes son puntos de venta, que pueden ser restaurantes, kioscos, almacenes, supermercados, y el consumidor es aquella persona que va y lo compra en el lugar para consumir ahí o para llevar a su casa. Entonces, en ese consumidor sí siempre estuvimos muy centrados, eh, y tal vez no tanto en el cliente. Y yo creo bueno, en esto que decía como de convencer o de mostrar al top management el porqué de esto es fundamental. Y creo que lo que hay que ver es cómo esto se mete dentro de la estrategia que ya existe. O sea, no tratar de como patear el tablero de forma tal que haya que cambiar toda la estrategia. Es, che, con la estrategia que hay, comercial de la compañía, ¿cómo podemos eh, ingresar al cliente como parte de la toma de decisiones y que en el proceso de decisión sea relevante para que lo que se va
definiendo como próximos pasos y proyectos, el cliente esté como parte de la decisión desde el momento cero. O sea, que ninguno de los proyectos se analicen sin tener al cliente como parte de esa decisión y próximos pasos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hicimos en su momento, Gaby, fue, bueno, ustedes lo saben, digo, mapear el viaje del cliente, digo, que parece súper básico, pero nunca lo habíamos visto tan así, y creo que eso también llamó la atención. O sea, desde que se da de alta hasta que en algún momento tal vez decide dejar de trabajar con nosotros, cómo es todo ese viaje, y dentro de ese viaje cuáles son los puntos de dolor, y qué cosas dicen que están buenas y no están buenas. Eso funciona, llama la atención. Y nosotros sí también tenemos conversaciones para arriba, donde sabemos que esto, más allá de, bueno, Fer algo decía, de, de lo romántico, lo lindo que puede sonar poner al cliente en el centro, es un tema de sustentabilidad del negocio en el mediano y largo plazo. Porque hoy estás y mañana, si no tenés un cliente fiel, que otra de las chicas ponía como comentario en el grupo, se lo compra a otra persona o a otra empresa. Entonces, ¿cómo esto pasa a ser algo casi que de rentabilidad de la compañía, todo el programa de fidelización y el cliente en el centro? Nosotros con Ailu y con CMQ estamos haciendo unos podcasts también para contagiar un poco esta información al resto de la compañía. Y en uno de los podcasts que participó Ailu, vos decías, nosotros fabricamos cerveza, vendemos cerveza y entregamos cerveza. Como muy simplificado, pero que después en el medio era un mundo de situaciones y de procesos que le complicaban a veces la vida al ¿Mm? almacenero, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo se hace para achicar esa brecha de complicaciones y de simplificar los procesos en una empresa tan grande como CMQ? ¿Cómo los van abordando estos procesos? Em, bueno, lo primero que hicimos fue esto que te digo o sea, creo que está bueno esto de mapear primero, dónde estamos y cuáles son los problemas. Y segundo, tratar de preguntarle al cliente cuáles son los que más le duelen, ¿no? Porque digo, problemas tenemos bastantes, cosas a resolver bastantes, desafíos un millón, y se vienen, fue un año muy desafiante este, y el que viene también lo va a ser, muy Sí, seguramente. Entonces, en correcto. años así también creo que hay un desafío como extra, en el que creo que la priorización de iniciativas es un pilar fundamental, porque digo, los recursos, y cuando hablo de recursos, gente, tiempo, plata, cualquier tipo de recursos, son finitos y van a ser limitados. Entonces la creatividad va a tener que estar a flor de piel. Y después sí, definir proyectos focos sabiendo que hay cosas que no vamos a poder corregir en el corto plazo, pero que hay cosas que son importantes y que le pueden cambiar la experiencia que el cliente está viendo con nosotros y que realmente pueden ser parte de nuestros proyectos y lo podemos llegar a resolver. Entonces creo que priorización de iniciativas centradas en el cliente es súper importante. Después algo que vos mencionabas de las metodologías de trabajo, ¿no? Y cómo son las estructuras dentro de las compañías o de nuestra compañía. Eh, Nosotros tal vez estamos más acostumbrados a trabajar como en áreas, no sé, ventas, marketing, logística, supply, etcétera. Y este año empezamos a trabajar con una metodología de células, donde esas áreas por supuesto que siguen existiendo, pero sí te vas tratando de organizar en células interarias donde personas de distintas áreas, con distintos enfoques, se pongan a trabajar en resolver algún punto de dolor del cliente que vos mapeaste en ese viaje del cliente. Entonces creo que el tema de estructuras es el segundo y metodologías de trabajo. Y después, tal vez no para el corto plazo, pero sí para mediano y largo plazo, trabajar mucho sobre la cultura interna. O sea, hay diferentes pilares que se pueden abordar de la cultura de la compañía que te construyen hacia el largo plazo, donde desde la persona que entra el primer día ya le empezás a hablar de que el cliente es relevante para vos y durante todo su proceso de aprendizaje y crecimiento dentro de la compañía, cómo esa cultura de cliente en el centro va dando sus frutos con proyectos más reactivos, de, che, solucionan los problemas que ya están hoy, y proactivos de cuando encaro un nuevo proyecto ya tengo al cliente desde el momento uno, entonces no genero nuevos problemas, digamos, ¿no? Entonces creo que hay esos tres grandes focos. Es espectacular. No nos queda mucho tiempo porque quedan 4 minutos, Ailu. Dale, dale. Yo no sé si alguien te quiere hacer alguna pregunta rapidísimo. Mientras tanto, sí, contamos que el laburo que estamos haciendo con las células que estamos acompañando es algo que
va a dar, ya está dando frutos, ¿no, Ailu? Sí, Está recontra. empezando a... Sí, Sí, es muy, sí, muy sí. interesante ver gente de distintos lugares abordar, de distintas áreas, abordar un mismo problema y ponerle la cabeza en el foco en el cliente. Y alguien, creo que Martín comentaba, o no sé si lo comentaste vos, que Sí, había pasado en una una reunión. reunión, fue así. Sí, creo que lo comentaste vos en el último podcast que decía, esto antes no hubiera pasado, porque estaba en una reunión pensando y alguien dijo, pero el cliente no le serviría esto que estamos pensando. ¿No? Como que de pronto empieza a pasar esta migración, este cambio cultural. Bueno, miro Ujú. el chat a ver si hay alguien que te quiere preguntar algo, me tengo que ir, dice uno, vaya. Preguntan dónde se puede ver si se puede, van a poder escuchar en Spotify estos podcasts, preguntan. Sí, 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 sí. En Sí, breve, sí. Los primeros todavía los lanzamos como otra plataforma, pero ya estamos migrando a Spotify y después les podemos compartir el link. Recontra. espectacular. Después lo ponemos en la comunidad. Bueno, Ailu, gracias por haber participado. Es muy interesante siempre escucharte. A ustedes, Nosotros, muchas gracias. acá te pregunto a alguien, ¿cuánto les tomó implementar la primera fase del proceso? Preguntan acá. Eh, ¿Cuánto les tomó? Sí. nosotros, a ver, ¿cómo decirlo? Como implementar, nosotros somos muy buenos implementando. O sea, lo que vos Sí. nos digas, mañana nosotros lo hacemos en 3 minutos. Mm. Ahora, que funcione con naturalidad, que eso implique que no necesita un empuje fuerte del área, te diría que todavía estamos en proceso. O sea, porque, por ejemplo, esto de las células. Una vez que nosotros nos propusimos que realmente queríamos tener células de trabajo, en cuestión de 15 días, un mes, teníamos las células activas en toda la compañía. Ahora sí, los primeros meses con un empuje muy fuerte del área de CX, hasta que ahora están empezando a fluir un poquitito más solos, pero yo creo que operen de la forma que nosotros imaginamos nos va a llevar más de un año. Gracias, Ailu. Se está terminando el tiempo, sabemos que tenemos que terminar justito, son -1 minuto, así que Fer, si querés despedirte acá, lo que les contamos es los que quieran tener un assessment con DX gratuito para ver en qué andan, cuál es la situación en la que están actualmente con su cambio o con su momento cultural centrado en el cliente, se escanean esto y se arman una reunioncita con nosotros. Bienvenidos, repetimos, los que quieren unirse a la comunidad de WhatsApp, es una comunidad abierta a Latinoamérica, Hispanoamérica, para que nos contactemos entre todos los que trabajamos en CX, nos preguntemos cosas, nos pidamos ayuda. No está abierta para gente que venga a vender cosas, a vendors, no está abierta para gente que labura y que tiene ganas de interactuar. Fernando, si estás por ahí, si querés Bárbaro. despedirte, Dale, adelante. buenísimo, Gaby. La verdad que estuvo muy bueno. Mil gracias también a Ailu de nuevo. Que más allá de lo que uno pueda decir, siempre tiene un valor distinto. Bueno, hablar con los protagonistas, con la gente que está, y encima en empresas, digamos, con mucho desafío, ¿no? No estamos hablando de, somos una startup de 20 y queremos ser customer centric, una compañía con muchísimos años, y ese ADN también que comentaba Ailu, muy interesante, ¿no? Sin necesidad de romper o ir en contra, porque ahí perdés, tenés el partido perdido al principio, sino de, bueno, ver cómo uno va cambiando algunos comportamientos, apagando algunas cosas, prendiendo otras, se puede empezar a lograr gradualmente esa transformación, ¿sí? Así que nada, gracias a todos. Siempre nos quedamos con ganas de compartir más, pero bueno, también las agendas son siempre muy apretadas para todo el mundo, con mucho trabajo, y tenemos que respetar el tiempo, ¿sí? Escuchen, Bueno, esperen, si sí, quieren, antes de irnos, prenden todos la cámara, nos sacamos una foto como diciendo, estuvimos acá, estuvimos y nosotros tenemos, y después la compartimos, posteamos todos en LinkedIn, qué bien que la pasamos, somos gente que nos importa y todo eso. Bueno, un comentario nada más final que me olvidaba, van a sí, recibir una encuesta. para eh, variar, para variar, bueno, somos de sí, experiencia. y bueno, ¿qué va a ser? Y bueno, nada, les pedimos sí que puedan completarla y bueno, a vuelta de eso enviamos también el certificado Sí, de presencia en el evento, ¿sí?
Y volvemos a decir que el que quiera juntarse con nosotros a charlar ese rato es bienvenido. El que quiera sumarse a la comunidad, bienvenido. Los que se suman a la comunidad se presentan, dicen quiénes son, qué hacen, dónde están, ponen el coso de LinkedIn para que nosotros los podamos seguir y ir haciéndose también parte de la comunidad. Que es muy linda. Bueno, saludamos todos. Esperen que se siguen prendiendo cámaras. Prendan todas las cámaras, por favor. Prendan todas las cámaras y hacemos una foto final. Uy, esperen que se sigue prendiendo. Foto, hola Hazel. Foto. Saludan. Decimos CX. CX. Perfecto. Excelente. Bueno, nos Excelente. vemos.